Buen día, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. Bien, primeramente mencionaremos que Abraham Maslow es considerado uno de los humanistas más prominentes del siglo XX, aunque el humanismo en sí pues data desde mucho tiempo atrás. En algunos textos se ha mencionado que de los primeros humanistas que han tenido pues mayor relevancia y mayor influencia a nivel global, pues se habla del mismo Jesucristo y también de Francisco de Asís. Entonces, no es una corriente filosófica nueva, sin embargo, sí se escribe mucho del humanismo en este siglo pasado. Y Abraham Maslow es precisamente uno de los que más aportan sobre este tema y que tiene pues mucha relación y mucha aplicación su teoría en los temas de administración. Y en julio de 1943 publicó su trabajo en el Psychological Review de Estados Unidos y en ella explica precisamente la jerarquía de las necesidades del ser humano. La teoría en sí se llama una teoría de motivación humana y ahí desglosa los 5 niveles por los que pasa normalmente una persona en cuestión de necesidades. Posteriormente, también en su publicación, Abraham Maslow menciona que las necesidades en sí mismas se acomodan, ¿no?, de manera natural, de tal manera que una vez que está satisfecho un nivel, automáticamente el ser humano inicia la búsqueda de satisfacer su siguiente nivel de necesidades. Ahora, dentro de la teoría y la práctica administrativa, en el proceso administrativo, en la mera base, tenemos la etapa de dirección, es decir, la etapa que está relacionada con el mando y el liderazgo. Y dentro de esta etapa tenemos 4 elementos principales. Uno de ellos es precisamente la motivación. Entonces, en esta etapa no solamente se analizan algunas teorías que están relacionadas con el estímulo para que las personas puedan realizar mejor su trabajo, sino que también se aborda con mucho detalle la teoría de este señor Abraham Maslow. También hay que considerar que la motivación es para muchas personas un efecto interno, un efecto que el individuo debe experimentar y debe asumir, mientras que habrá otras personas que pueden considerar que un estímulo externo también es un factor importante dentro de la misma motivación de la persona. Entonces, haya estudiado o no haya estudiado administración, si usted es un jefe, un supervisor, una directora o un gerente, este tema le debe interesar. Y hablar de la motivación de las personas que componen su equipo de trabajo es un factor importante en el liderazgo del mismo. Ahora veamos cómo se compone la pirámide de las necesidades y cuáles son sus jerarquías. Como podemos observar, tenemos 5 niveles. En la parte inferior, que está la parte más gruesa de la pirámide o más grande de la pirámide, encontramos las necesidades fisiológicas. Hacia arriba encontramos las necesidades de seguridad. Posteriormente las de pertenencia, que también se les llama de amor o afecto. Enseguida las de estima y para terminar, en la parte más delgada, más pequeña de la pirámide, encontramos las necesidades de autorrealización. Primer nivel, las necesidades fisiológicas. Las necesidades fisiológicas también son llamadas necesidades básicas. Entre ellas podemos encontrar comer, saciar la sed, el dormir, descanso, el tener sexo y por supuesto ir al baño. Estas están dadas por un impulso natural o biológico, de tal manera pues que en cuanto se tiene la necesidad, el ser humano o la persona buscaría satisfacerlas. En este nivel de necesidades es importante comprender que varias de estas necesidades son muy dinámicas y se presentan día a día y evidentemente la persona siempre va a buscar satisfacerlas. Ahora, imagine que es un operador de un torno o de un CNC y el día anterior no descansó bien, por lo tanto tiene mucho sueño. ¿Qué probabilidades puede haber de que pueda tener un accidente por no realizar bien su trabajo o de que el trabajo que esté realizando pueda salir bien? Ahora, imagina que trabaja en una tienda de retail y atiende el mostrador. Y toda la tarde no ha probado alimento, no ha comido, tiene muchísima hambre y hasta lo de la cabeza, pero tiene una fila larga de clientes y tiene que atenderlos. La pregunta es, ¿cómo los va a atender?
¿Va a cobrar bien? ¿Va a realizar bien su trabajo? Segundo nivel, las necesidades de seguridad. Ahora bien, en este segundo nivel puedo mencionar algunas, como tener sueldo o un ingreso regular, tener salud, tener casa habitación, tener paz y tranquilidad a su alrededor o tener sentido de justicia. Si bien es cierto que algunas de ellas son un poco más complejas de alcanzar, hay unas de ellas que sí son más sencillas. Por ejemplo, el efecto de tener sueldo o tener casa habitación es evidentemente algo muy práctico que la persona siempre va a buscar. Y aunque suene un poco más complejo, el caso de la salud o el caso de tener paz y tranquilidad o el sentido de justicia, evidentemente todos finalmente buscamos eso. Entonces, el hecho de saber que va a llegar la quincena o de que va a llegar el fin de semana y voy a recibir un cheque por el trabajo que realicé, pues es invariablemente un efecto que me da seguridad y puedo pensar un poco en el futuro, es decir, en la solvencia de mis gastos. Y por otro lado, también el hecho de saber que puedo tener un lugar seguro donde llegar a descansar, incluso con la familia, pues también es otro efecto que también le provee algo de paz y seguridad a la persona. Y uno de los efectos más visibles que puede tener una persona al no tener cubiertas estas necesidades o al no poderlas satisfacer es claramente una preocupación y una incertidumbre que te lleva a estar pensando continuamente en estos factores y no poner atención quizá en las actividades que estés realizando en ese momento. Tercer nivel, las necesidades de amor, afecto y pertenencia. En este nuevo nivel de necesidades, Abraham Maslow confirma que una vez resueltos los dos primeros niveles de necesidades, es decir, las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad, el ser humano buscará de forma natural el afecto y el amor. En otras palabras, buscará estar rodeado de amigos, buscará también algunas amigas y por supuesto buscará también el amor de su vida. Asimismo, Abraham Maslow considera que el ser humano o el individuo, cuando está buscando precisamente estos dos valores, estas dos nuevas formas, que son el amor y el afecto, pues seguramente podrá olvidar, en dado caso, que en algún momento puede pasar hambre o las preocupaciones normales del día a día. Es decir, la búsqueda puede ser tan fuerte y tan enfocada que el ser humano también puede dejar de lado por momentos, incluso prolongados, que efectivamente tiene otras importantes cosas en que pensar. Y también es importante resaltar que esta búsqueda pues dependerá finalmente de las habilidades y capacidades de comunicación y también habilidades sociales que pueda tener la persona para poder pues integrarse a nuevos grupos, para conocer a nuevas personas, pero lo que realmente va a regir esta búsqueda será definitivamente lo afín que pueda tener esta persona con otros grupos de personas. Vale la pena mencionar y resaltar que esas afinidades a veces suelen ser personales. Entonces muchas veces creemos que la persona, como trabaja en un determinado puesto, creemos que las actividades que complementan su vida son definitivamente únicamente las actividades laborales. Pero la realidad es que el ser humano, cualquier individuo, pues tenemos en nuestra vida personal una serie de características, habilidades, capacidades, virtudes que nos hacen propios, que nos hacen individuales. Entonces, son estos pues los que también el ser humano busca ver reflejados en otras personas. Cuarto nivel, necesidades de estima. Este siguiente nivel está relacionado directamente con la sociedad. Es decir, por un lado interviene el individuo pues con su parte de autoevaluación, la parte de la autoestima, pero también se enfoca, no quiero decir que principalmente, pero sí tiene pues una gran relevancia la percepción que pueda tener la sociedad para con el individuo. Hay que referirnos que el término sociedad, a pesar de que es muy global, pues bueno, también se refiere pues a los grupos sociales en los cuales el individuo tiene contacto o tiene relación y la percepción que puedan tener estos mismos grupos sobre esta persona, es decir, la evaluación que le dan
no solamente en términos social, sino también en términos de aceptación, en términos de realización de actividades y la estima que puedan tener estos grupos también sobre la persona. Es entonces pues una influencia que sí va pues de la parte externa hacia la parte interna. La persona puede considerarse entonces como una persona fuerte, una persona capaz, con sentido de logro, con confianza en sí mismo y por otro lado, yendo un poquito más lejos, pues estos factores le pueden dar a la persona cierta independencia y también libertad. Y no solo pues la gente lo percibe, sino que la misma persona lo puede experimentar. Por supuesto, habrá que considerar que en algún momento dado, la persona también puede influir en los demás. Y esto para mucha gente es una de las grandes satisfacciones que puede encontrar en su vida. Quinto nivel, necesidad de autorrealización. En este último nivel o jerarquía, habrá que observar primeramente que es la última parte de la pirámide, es decir, es únicamente la parte más pequeña. Y el razón de ser de esta parte es quizá que, como menciona Abraham Maslow, que es pues la parte en la que el ser humano podrá encontrar su razón de ser. Entonces, si bien dice en el texto de su publicación que un músico debe hacer música, un artista debe pintar y un poeta debe escribir, bueno, lo que es cierto es que la persona está destinada a ser algo. Esta última parte es sin duda la parte más compleja en la que el ser humano puede enfocar su búsqueda, es decir, no es sencillo pensar en la razón de ser, en tu misión en la vida y pensar que también esa misión o esa razón de ser te va a dar la felicidad. Entonces, la punta de la pirámide es bastante pequeña porque seguramente pocas personas pues, pueden llegar a este nivel de satisfacción. Ahora bien, en términos prácticos, lo que representa la teoría de las necesidades de Abraham Maslow para los administradores o para cualquier persona que dirija algún equipo de trabajo, pequeño o grande, pues es primeramente observar que la manera quizá más eficiente para poder motivar al personal no es sacar las ideas de ti mismo, sino observar a las demás personas y conocer realmente qué necesidades tienen. Lo que nos lleva a pensar de manera inmediata que lo primero que tenemos que hacer es conocer al personal, conocer a nuestro equipo de trabajo. Y eso pues lleva algo de tiempo. Sin embargo, en la medida que se pueda ir conociendo a las personas que integran nuestro equipo de trabajo, vamos a encontrar la mejor manera de cómo motivar a cada uno de ellos. Si les gustó el video, den clic en me gusta y no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias y pasen buen día.